buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. Para mí un gusto poder compartir con todos y cada uno de ustedes esta cátedra del fundamento legal del sistema educativo. Mi nombre es Denise Roxana Trejo Chacón. Soy abogada, egresada de la Universidad Católica del Táchira. Soy especialista en Derecho Laboral y tengo una maestría en Derechos Humanos y Democracia de América Latina y el Caribe. Eh, Gracias al Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado por darme la oportunidad de poder compartir con ustedes esta interesante cátedra referente a lo que son los fundamentos legales del sistema educativo. Es un gusto para mí, pues, que estén escuchándome en este momento. Es mucho más ameno cuando contamos con la presencia de participantes en lo que son las clases. De mi parte, también quiero pues comentarles que hubo una situación con el tema de la plataforma, por ende yo no he subido información de la plataforma. Ya hoy tuve el acceso, tengo las credenciales y entonces este fin de semana voy a iniciar saludándolos, subiendo lo que es la planificación de la cátedra, estableciendo las actividades y realizándoles consultas en la medida que para ustedes sea muy agradable el tema del desarrollo de las mismas. No hay nada más bonito que cuando nosotros llegamos a acuerdos con respecto a las actividades. Sé que es sumamente importante para ustedes el hecho de conocer cómo van a ser evaluados y aunado a ello, desarrollar algo en donde ustedes se sientan cómodos. La intención de ninguna manera es perjudicarlos o que estén preocupados con las actividades, sino que se ocupen por las mismas y disfruten este proceso porque justamente está enfocado en lo que es el sistema educativo. Entonces, ya habiendo hecho la presentación, comprometiéndome a subir lo que es la planificación y las actividades previa consulta de ustedes dentro de la plataforma, es que vamos a iniciar en sí ya con el desarrollo de la misma porque el tiempo apremia. Si, por ejemplo, Milagro, que es la que nos está acompañando hoy, tiene alguna duda, alguna pregunta, una sugerencia, soy toda oídos, no tengo problema en que participe activamente en la clase, para mí muchísimo mejor. Analizamos dentro de lo que es la sociedad, si nosotros percibimos, independientemente de la comunidad o el ámbito geográfico en el cual nos estemos desempeñando, siempre vamos a observar que existen unas leyes, que existen unas reglas, que existen unas determinadas normas. Incluso a lo largo de la historia, nosotros podemos observar que a nivel de lo que es la religión, siempre ha existido una determinada normativa, por así decirlo, que debe respetarse. Por eso justamente nosotros, o la mayoría de personas que pertenecen a la religión católica, conocen como mínimo los mandamientos de la ley de Dios. Entonces, si nos vamos a eso, nosotros conocemos que en cualquier ámbito o en cualquier lugar en donde una persona se esté desenvolviendo y se esté desarrollando, esté conviviendo, necesita la existencia o se amerita la existencia de normas. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque si nosotros que gozamos de un conjunto de normas que conforman un ordenamiento normativo a nivel nacional y a nivel internacional y se rompen normas, imaginémonos ahora que no existiesen las normas. Muchas veces, bueno, por desconocimiento cometemos determinadas situaciones que son sancionables por las leyes. A veces, sin ningún tipo de intención, corremos con las situaciones en las que aun y cuando nosotros procuramos actuar de la mejor manera posible, hemos cometido un delito. Y si nos vamos a las leyes de tránsito, mucho más. Entonces, aquí es donde yo, especialmente, les digo a las personas con las cuales tengo la oportunidad de compartir y de departir, que el derecho pues está en todos lados, todo tiene su regulación y uno de los ámbitos que es muy necesario analizar previo a conversar sobre los instrumentos jurídicos es justamente las dimensiones humanas. ¿Por qué las dimensiones humanas? Porque nosotros nos desempeñamos de distintas maneras dependiendo del lugar en donde nos estemos desarrollando y es lógico que nosotros gocemos primero de lo que es una racionalidad y está reflejado allí en lo que es la lámina.
Y es justamente esa razón y esa capacidad que tenemos todos y cada uno de discernir. Y es la conceptualización, el enjuiciar, el razonar, el que la persona, de una u otra forma, independientemente del nivel educativo que tenga, nosotros elegimos, enjuiciamos y podemos llegar a conceptualizar distintas situaciones. Yo elijo o no elijo, y esto tiene una estrecha relación con la otra dimensión que es la libertad, y es donde yo me autodetermino, donde yo elijo una ruta o no elijo la otra ruta. Aquí yo los invito también al tema de los derechos humanos, que al igual que el ordenamiento normativo, se encuentra absolutamente para el goce y ejercicio de todas las personas. Los derechos humanos son sumamente importantes y tienen que ver justamente con lo que es la dignidad de la persona humana. Solo por el hecho de ser persona, nosotros gozamos de derechos humanos. Existe una clasificación o existen unas generaciones de derechos humanos que me hablan, por ejemplo, de los derechos civiles y políticos, que tienen que ver justamente con esa libertad de la persona humana de elegir a sus mandatarios, de ejercer el derecho al voto. Está la segunda generación, que son los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, o los denominados DESCA por sus iniciales. Y tenemos los derechos de tercera generación. ¿Qué sucede con esto? El hecho de que yo goce de una libertad no implica que yo vaya a lesionar esa libertad y esa dignidad de la otra persona. Y aquí yo también, como personas que se están formando como maestrantes en esta maestría tan bonita y tan importante que mezcla lo que es la educación con el liderazgo, y es fundamental porque justamente con la educación y el trabajo es que se materializan los fines del Estado, yo los invito a que reflexionemos mucho con este tema de lo que es muy profundo, que es la igualdad y la equidad. Porque nosotros muchas veces tenemos la ligereza de confundir lo que es la equidad con la igualdad, y las normas siempre hablan del principio de igualdad. Entonces yo puedo, por ejemplo, en un aula de clase, independientemente del nivel educativo en donde me esté desempeñando, hablar de la igualdad, brindarle a todos los participantes o a todos los alumnos la oportunidad de que cuenten con distintas fuentes bibliográficas, por ejemplo, con un libro, o que tengan la oportunidad de consultar lo que es Internet y las fuentes allí establecidas con el mundo de la inteligencia artificial, entre muchas otras situaciones, pero tenemos que percibir si las personas, por ejemplo, tienen una discapacidad visual, si hay personas que, dependiendo del distinto tipo de inteligencia que manejemos, perciben las situaciones o perciben lo que yo les estoy brindando de conocimiento de una manera visual, de una manera auditiva. O sea, son muchos los aspectos o detalles que nosotros debemos tomar en cuenta al momento de brindar una información. Te escucho, Milagro. O sea, en ese caso, cuando hablamos de equidad en el aula, tenemos en cuenta todo eso que usted nos está diciendo, lo que son los ritmos y los estilos de aprendizaje. O sea, cuando hablamos de igualdad es que eh, a todos se trate de la misma forma o se les den los recursos, ¿cierto? De la misma forma. Pero en cuanto a la equidad, debemos tener en cuenta cómo es el acceso de esa persona a esos recursos. ¿Es de esa forma? Justamente, y el grado de discapacidad, si lo hubiere, Si en lo las hubiere, personas, claro. Sí, porque o de pronto estamos trabajando particularmente en mi caso, hace unas semanas, en el transcurso de esta semana trabajé con mis estudiantes a través de un Padlet, el tablerito, y ellos tenían que hacer la participación, pero en ese caso, ajá, listo, todos tenían acceso, todos fuimos a la sala de informática, tuvimos acceso al internet, de pronto no todos tenían celulares, pero se les suministró acceso a los computadores, pero en el caso, digamos, que yo hubiese tenido un estudiante con ceguera, y ahí no iba a aplicar la equidad porque hay igualdad porque todos tienen el recurso, pero entonces ya esa actividad
la equidad no aplicaría porque él no tiene acceso a esa actividad por su discapacidad. Estoy comprendiendo la idea. Correctamente, es Ok, así. vale. Esos son detalles que muchas veces se nos pueden pasar por alto, se nos pueden escapar y que son mucho más complejos cuando nosotros estamos abordando un grupo que no es igual, por ejemplo, en cuanto a la edad. A veces corremos Ah, también. con esa suerte y generalmente en el sistema educativo se procura que los grupos tengan una edad cercana, Similar, sí, claro que sí. similar. El Exacto, detalle sí. está cuando nosotros tenemos que brindar clases a personas que son muy jóvenes, son adolescentes, pero también existe la presencia de personas adultas o personas de la tercera edad. Tú aplicas Exacto. esa Pues, actividad que me estás o en mencionando. su defecto, de pronto cuando estamos por lo general en los grados, ya cuando entran a la básica secundaria, ahí no sé porque yo estoy en Colombia, no sé cómo se maneja y ahí sí estamos mirando. Entonces, la básica secundaria, ellos terminan su primaria, entonces por lo general, los estudiantes entre el primer, segundo grado, tercer grado de la secundaria están en edades entre los 10 y los 13 años, pero hay salones en los que tenemos un estudiante de 15 de 16, ya de pronto la perspectiva, los intereses no son los mismos. Correcto. Entonces ahí entra en juego de pronto que tengamos en cuenta cómo sobrellevar esas situaciones, ¿cierto? Así Y es. lo que usted decía ahorita con respecto a la libertad, digamos, mi punto de vista, listo, yo por mis derechos, yo tengo libertad, pero mi libertad de pronto termina o tiene un límite cuando ya yo entro a afectar a la otra persona, ya no es libertad, ya yo estoy, digamos que si voy a perjudicar al otro, ya yo debo como que hacer el análisis de que no, de que ya estoy como que excediéndome en cuanto al uso de mi libertad. Esa de pronto es mi perspectiva con respecto a esa situación. Correcto, muchísimas gracias, Milagro. Así es, eso es sumamente importante. Y aquí también hay que observar mucho lo que son los tipos de grupos. A veces contamos con la presencia de grupos, como usted lo mencionó, de niños, o son adolescentes, o es un grupo de femeninas, son mujeres, son niñas, o por el contrario, hay un gran número de hombres, de varones. Y de acuerdo a eso, pues también se tiene que manejar el grupo. Estos son elementos importantes y a veces pasamos por altos, son como muy evidentes, pero al mismo hecho o el mismo hecho de ser evidentes hace que nosotros los pasemos por alto. Y son detalles importantes al momento de ingresar o al momento de impartir una clase, ya sea a nivel virtual o sea a nivel presencial. Otro de los detalles importantísimos, aquí comentando sobre lo que son las dimensiones humanas en el sistema educativo, con respecto al derecho, es también lo que es la historicidad. Y me alegra mucho que usted pues esté aquí en la clase y sea de Colombia o por lo menos esté residenciada en Colombia, porque en Colombia o en la República de Colombia sucede algo muy diferente a lo que ha sucedido aquí en Venezuela. Por más y que seamos países muy similares en cuanto a cultura, en cuanto a geografía, en cuanto a muchas costumbres, tenemos un detalle importante con respecto a la historicidad, porque justamente esta dimensión se refiere al tiempo y espacio y a conocer su pasado. Siempre menciono, gracias a las personas que también me han impartido clases, que cuando nosotros omitimos lo que hemos vivido o lo que se encuentra establecido en la historia, si lo pasamos por alto, estamos muy sujetos a volver a repetirlo. Entonces, con respecto a Colombia, considero que Colombia, justamente por esa historia, por el conflicto armado, por todas las situaciones por las cuales se han vivido internamente en Colombia, tienen los centros de memoria histórica. El tratamiento respecto a ese tema es muy importante y para mí se le ha dado un gran valor, pero creo que tiene que darle mayor valor para tomar en cuenta que estas nuevas generaciones no vayan a repetir justamente lo que se ha visto a lo largo de la historia. Entonces, acá en Venezuela se está procurando pasito a pasito promover eso, pero no falta muchísimo. Entonces, no sé si quieras compartir algo respecto a eso, qué consideraciones tienes respecto a estos centros de memoria histórica, cómo se trabaja ese aspecto en Colombia. Claro. Bueno,
Es un factor muy importante y como usted lo dice, se ha tratado como así, tal cual como usted lo dice. El que no conoce su historia se expone o tiende a repetirla. Entonces, ¿qué pasa? Listo, hay muchas cosas que han sido buenas, pero hay cosas que no tan buenas. Todo eso del conflicto armado, las situaciones, han repercutido demasiado en nuestra sociedad, ha cobrado demasiadas vidas. Entonces, lo ideal es que la tendencia sea a recordar todo eso que pasó y tratar de no repetirlo. Y justamente en este momento estamos viviendo una situación bastante complicada porque hay momentos, hay ciertas situaciones que nos hacen sentir que estamos en ese pasado. ¿Qué pasa? Con nuestros estudiantes tenemos una gran dificultad y es que nuestros estudiantes últimamente ese sentido de pertenencia se ha perdido. Entonces a veces los estudiantes están como por estar, como que no tienen, no les interesa. O sea, particularmente hablándote de mi experiencia, profe, yo le digo a los estudiantes, ustedes tienen mucho para dar, pero no quieren quedarse como eso para ustedes. O sea, no, ustedes tienen cosas muy buenas y cada vez que hacen algo súper bien, tratamos de exaltarlo. Ustedes sí pueden hacer cosas diferentes. Yo soy profe de lengua castellana en cuanto a lo que es la competencia discursiva. Ellos no quieren participar, no quieren, es pegados en ese celular, ese bendito celular que es una herramienta, como le dije, esa vez dice, bueno, a ustedes les gusta estar en el celular, hoy vamos a usar el celular en la clase, pero vamos a usarlo para nuestra actividad. Entonces, en cuanto a conocer la historia, es algo que a ellos no les está interesando. Entonces, siento que nos estamos exponiendo a eso de que la historia se repita, Sí. pero es por ese desinterés que se está dando. Está el recurso, porque como usted lo dice, están los centros de historia, está todo ese recurso donde tenemos ahora eh, ahora se me escapa, ay, Dios mío, que fue sobre esto de todo el conflicto armado, de cuando el paramilitarismo, es un compendio y ahora se me está escapando el nombre, voy a buscarlo porque no, hasta que no lo encuentre no voy a estar tranquila, que infortunadamente es un recurso que no se está aprovechando, Ujú. pero por el desinterés de los muchachos, hay que leer, hay que buscar, hay que conocer. Entonces, estamos tratando de eso, tratando de que ellos retomen ese hábito de lectura, porque el recurso Claro. está, lo que hay es que aprovecharlo. Y allí es donde yo admiro aún más las personas que se dedican y tienen esa vocación de enseñar, porque nosotros, si nos ponemos a analizar, tenemos una generación, no somos de una generación que aún contó con la oportunidad de ir a las bibliotecas, a Sí, consultar libros, a revisar revistas. Teníamos una serie de oportunidades, incluso de llegar al fin de semana, que muchas veces son los días en donde uno tiene la oportunidad de agarrar el periódico, que compran los papitos, que compran los abuelos es, y por lo menos nos sentábamos a leer algo del periódico. Pero los muchachos ahora cuentan solamente con lo que es el celular y no se van más allá. Entonces, todas aquellas personas que tienen esta vocación de enseñar y que están dentro de las aulas de clases, independientemente sean virtuales o sean presenciales, tienen un gran reto y es captar la atención de ese gran número de alumnos. Cada así es. alumno es un mundo diferente. Claro que Cada sí. uno de ellos tiene una manera muy distinta de percibir su mundo, porque la percepción y la concepción que debemos tener nosotros como formadores es una percepción holística. No nos podemos centrar solamente en el alumno, por ejemplo, que es el desordenado o el conflictivo Ah, o el que busca llamar la atención o el que es muy inteligente y muy participativo. Tenemos que captar la atención de absolutamente todos. todos, así Entonces yo es. digo, ¿qué reto tan grande tenemos y tienen ustedes, que son formadores, de brindar ese conocimiento, de brindar esos tips, de brindar esa información y de que capten ese mensaje que queremos brindar? Ustedes tienen que ser genuinamente flexibles sin perder esa disciplina y ese orden que debe tener la educación, porque Claro tiene que que sí. tener una planificación y una sistematización. Y por ello es tan importante esta maestría que ustedes están realizando, que mezcla lo que es el liderazgo. Y el líder no es aquel que dice, se hacen las cosas así porque yo las digo, sino no, Nada, más bien escucharlos a todos, ver qué podemos buscar para que confluyan todas las ideas y con base a eso, laborar, hacer un buen trabajo, una buena actividad.
Aparte, Exactamente. como usted lo estaba mencionando, hay otro tema que para mí hace como un choque, ¿no? Y cada vez que puedo, pues también lo comparto. El tema de la inteligencia artificial. Para usted como docente y para sus compañeros es importante porque los ayuda muchas veces a facilitar información, a buscar ciertas herramientas, elementos, alternativas. Pero, por ejemplo, a modo personal, lo digo muy personalmente, no lo quiero imponer ni nada por el estilo, pero yo sí colocaría como una cierta limitante, por ejemplo, a aquellos niños que siempre tienen un celular en la mano, como usted lo acaba de mencionar. Entonces, usted les dice, realicen un resumen de un determinado tema o realicen un análisis del tema o extraiga determinados elementos. Los personajes principales, personajes secundarios, no quieren leer. Entonces No, solamente colocan la información allí, usan la inteligencia artificial y la inteligencia artificial les da todo. Primero, no nos podemos confiar en lo que dice la inteligencia artificial porque no todo lo que para ella nada. dice es cierto. Y segundo, no estamos trabajando este músculo que es tan importante que es nuestro cerebro. Entonces yo digo, qué lamentable que se use con tanta ligereza la inteligencia artificial cuando nosotros sí tenemos una herramienta que es bastante útil, pero para mí debería usarse de una determinada edad en adelante, o que por lo menos los niños y adolescentes ya tengan una base en su formación y con base a esa formación ya puedan usar estas herramientas, pero no que las tengan al alcance de sus manos. Entonces, cuando uno les encomienda hacer una pequeña actividad, no hacen nada porque quieren que todo ya esté hecho. Justamente, que le digo, yo hablo mucho con los estudiantes. Yo a veces, la clase mía es hablarles. A veces hay Sí, muchas cosas porque siempre le pongo ejemplos de la vida cotidiana, cuando estamos hablando sobre el pensamiento crítico, cuando estamos en los niveles de lectura y el nivel crítico, cuando hay textualidad, cuando eres capaz de decir esto que pasó aquí, yo lo relaciono con esta otra cosa. Y situaciones cotidianas, siempre le hablo mucho de la cotidianidad. Y con respecto a eso de las inteligencias artificiales, me pasó un caso muy particular, porque yo les digo, me van a hablar de qué hicimos aquí en la clase, porque les repito, ellos no hablan. Yo les hago una pregunta, ese silencio así, digo, no todos al tiempo que no les entiendo, así les digo, no todos al tiempo que no les entiendo. Entonces les pregunto, ¿qué hicimos aquí en la clase? Háganme un informe de qué hicimos en las dos últimas clases. ok. Hoy analizamos dos obras cortas, entonces empieza, el autor expresa en la obra. Nada más con empezar a leerlo, digo, papi, esto no lo hiciste tú, yo sé cómo te expresas tú. Los estudiantes, y yo les dije, mis hijos, ustedes tienen que utilizar, pensar, de ustedes así como van, en unos años no se van a acordar ni de su nombre, así les dije un día, ¿por qué? Porque el cerebro es un músculo. ¿Qué pasa si ustedes están ahí sentados todo el día? ¿Qué pasa cuando se van a levantar? Me duelen las piernas. Exacto, igualito pasa porque los músculos, si no se utilizan, se atrofian. Entonces les hablo, ¿no? Cuéntenme, díganme, háblenme. Entonces estamos en esa tarea porque a ellos se les dificulta mucho expresarse en público. Y no, ustedes no tienen por qué tener miedo, vamos a hablar, yo sé que es complicado, nos da miedo, hacemos actividades, ¿quién va a participar? Bueno, vamos, ven, a veces hasta me les pongo ahí al lado, bueno, vamos a hablar, si no, yo te ayudo, va, porque es que necesitamos que ellos se expresen, comuniquen qué piensan, qué sienten, ya, no es solo estar pegados en el celular, porque ese es el gran detalle. Y a veces eso entra en juego mucho la permisividad. O sea, en casa también es el detalle. Eh, nosotros debemos poner esas normas y esos límites. Ahorita cuando hablábamos de las normativas, en cada sitio tiene sus normas. La forma en la que yo me comporto aquí en la institución no es la misma en la que me comporto en mi casa. Como yo me Totalmente. comporto aquí con ustedes, no es la misma forma en la que me comporto con mis hijos. Cuando ustedes están aquí, no es lo mismo que estar en el parque, que estar en el partido de fútbol. Entonces, cada espacio tiene sus normas. Y debemos también normas tanto de desarrollo de actividades como normas de comportamiento. Entonces, son situaciones que ustedes deben tener en cuenta. Como le digo, yo les hablo, que a veces digo, yo me canso de hablar acá yo sola, coméntenme ustedes, entonces estamos en ese ejercicio de que sea algo más, yo le tiene que ser algo bidireccional, no solamente de mí hacia ustedes, sino yo les hablo a ustedes, ustedes me hablan a mí. Entonces, Claro, estamos en esa tarea. es el dinamismo porque primero, si usted solamente se expresa y las personas están oyendo y no hay otro tipo de actividad,
primero es muy fuerte para el docente y para el Claro, docente es importante conocer cómo se va desarrollando la información, si realmente están captando el mensaje y aunado a ello, nosotros, como les digo yo siempre a los participantes que me escuchan, aunque ustedes no lo crean, nosotros como docentes nos llevamos mucho de las personas que están escuchándonos, porque claro, su punto de vista es muy diferente al mío. El hecho de que yo me encuentre en Venezuela es muy diferente al contexto en el que usted está. es, Y aún así vivamos en la misma ciudad, los contextos, la comunidad, la convivencia, incluso el lenguaje es muy diferente. Y cada quien piensa con base a esa experiencia que ha tenido, comenzando desde sus hogares, como usted muy bien lo acaba de decir. así es. Lamentablemente la sociedad y las familias, también por esta dinámica, porque se amerita pues laborar, hay horarios bastante fuertes, los padres están muy alejados de lo que son los hijos porque pues tienen que elaborar para que puedan subsistir y brindarle otras necesidades. Pero entonces también se abandona mucho lo que es esa parte Exacto, humana en donde hay que compartir con los hijos, hay que compartir con la familia y en ese compartir, de venir y de partir, hay muchos elementos importantes. Incluso lo que es el tema del lenguaje, la forma en cómo escribimos, así como escribimos, hablamos, como exacto. hablamos, escribimos. Entonces son muchos elementos que nosotros como docentes debemos tomar en cuenta. Y si comenzamos a hablar de la religación o de la religión, que es otra de las instituciones humanas, también es sumamente importante porque nosotros, como docentes, como formadores, estamos impartiendo una información a personas que puede que no pertenezcan o que no tengan la misma religión. Pero Exactamente. nosotros siempre, Creencias diferentes. ajá, nosotros Exactamente. siempre estamos buscando como el origen de las cosas, por qué las cosas son de esta manera, la existencia de un ser superior, evidentemente como lo mencionemos, hay personas que hablan de Dios, que hablan de la energía, del arquitecto del universo, personas que son católicas, personas que pertenecen a otras religiones, pero siempre esa dimensión se encuentra presente en nosotros, la Sí, existencia de un ser un superior. ser supremo. O sea, Así es. la persona Superior está que tú. religada a ese ser superior que hace que nosotros estemos acá, independientemente. Pues entiendo también que hay personas que se consideran ateas. Exactamente. Es muy gracioso, es hasta gracioso y no lo digo en sentido de burla porque de ninguna manera o mi intención es faltarle el respeto a nadie. Pero hay muchas personas que dicen, no, yo soy ateo, pero son de los que dicen, no, ojalá tal cosa. Y no Ajá. saben que el origen de la palabra ojalá tiene un contexto ligado con ese ser superior. Exactamente. Y Entonces, estamos a la espera de algo siempre y esa eh, esperanza tiene que ver con que estamos creyendo en algo. O sea, sí, total, es algo contradictorio. La verdad es que yo siento que decir que una persona atea no cree, no, en algo creemos. Yo así creo es, así sea en mí misma. por Ya, supuesto. entonces siento que es como, no, como no coincide de pronto es como si no existe, es como si no, eso sí no existe en ese sentido. De pronto podemos decir, no, ¿cómo podemos decir que había un ateo que no cree? En algo cree. En Ajá. algo hay que creer, en algo hay Son que creer, algo contradicciones. esperamos, en algo estamos siempre proyectados o ligados a algo. Contradicciones que muchas veces tenemos presentes también puede ser por los problemas o por las situaciones que se le han presentado o por la formación que hemos recibido desde nuestros hogares. Pero Exacto, independientemente de cualquier situación, de que existe un ser superior, existe un ser superior. así Y es. hay que tener mucha mesura al momento de nosotros conversar en una aula de clase porque podemos herir susceptibilidades, podemos incomodar a las personas que están oyendo y por eso siempre hay que trabajar, como usted muy bien lo mencionó hace un momento, con base al respeto y establecer muy bien las normas desde el inicio, porque independientemente que todos tengamos una forma diferente de pensar, no quiere decir que yo con mi posición vaya a ofender a mi compañero o a todos mis compañeros. Entonces, Así es. ese es un detalle también muy importante de lo que es el formador y un líder en un grupo en el que está impartiendo una determinada información. Y Claro. finalmente, en el ámbito de lo que son las dimensiones humanas, tenemos lo que es la sociabilidad,
y fue lo que comentábamos al inicio de la clase, que es nosotros somos seres humanos, tenemos una serie de necesidades, de requerimientos, tenemos unos intereses, independientemente que nosotros digamos, por ejemplo, que nos vamos a ir a vivir a una playa muy lejana o que nos vamos a ir a vivir a la montaña, necesitamos comunicarnos. Incluso a Claro, veces puede sonar gracioso, pero aun y cuando nosotros no nos podamos comunicar con los animalitos, si usted no está conversando con alguien, por lo menos dice, ay, mira, el pajarito cantó o el perrito está triste. O sea, uno busca la manera de comunicarse. Y un ejemplo muy evidente tenemos nosotros que tuvimos la oportunidad de vivir en la época o el periodo de pandemia. En pandemia se buscaron muchas opciones para estar en contacto. Gracias así a es. Dios, afortunadamente, contábamos, bueno, con aplicaciones como el WhatsApp, aplicaciones en donde nosotros teníamos redes sociales, Twitter, Facebook, todas estas herramientas con las que actualmente contamos y muchas más por medio de las cuales nosotros nos comunicábamos, pero a su vez, entonces también nos aislamos de una manera física. Exactamente. Entonces, hay que sopesar muy bien, así como usted también muy bien lo mencionó, que tenemos el privilegio de contar con herramientas como el Zoom o con plataformas en donde nos podemos formar, pero lamentablemente dejamos de lado esa presencialidad. Sí, Entonces, también hay que buscar esa manera en que confluya lo que es la teoría y la práctica y buscar la forma en que las personas en las cuales les estemos brindando una información, jugar con todo lo que tenemos disponible y buscar la manera en que todos se sientan agradados con lo que se está brindando. Porque así es. es fundamental, independientemente a veces nosotros estamos en preescolar, en educación inicial y decimos o nos llegamos a preguntar por qué en tal momento nos enseñaron a recortar, por qué en tal momento nos enseñaron a pegar, por qué me tocó que hacer una línea. Y uno cuando ya es adulto dice, bueno, ya entiendo por qué en preescolar me enseñaron a hacer esto. Entonces, por muy obvio que sea, nada es nada se hace porque sí, sino que tiene Exactamente, justamente siempre tienen un fin, hay una una finalidad. razón. Y en cuanto a lo que usted comentaba, hay que ser equilibrados, o sea, no tomar nada, yo siempre he dicho, los excesos son malos, todo Totalmente. en exceso es malo. El amor es un sentimiento hermoso, pero el amor en exceso es malo. Todo el dinero. La persona que tiene mucho dinero tiende a perder la humildad, tiende a entonces ya menospreciar a los demás. O sea, todo en exceso es malo. Entonces, mantener esos equilibrios. Como le digo, o sea, por lo que hemos dicho, estas herramientas son súper excelentes porque, mire, acortan distancias. En la pandemia fueron las que nos salvaron, porque sí salvaron muchas situaciones para los estudios, para estar en contacto con las personas que estaban en el exterior y no pudieron regresar, o sea, siempre estuvimos ahí, pero se perdió a veces, se perdió de pronto un poco ese contacto, y no debe ser así. Yo digo que debimos fue aprender de esa situación, o sea, cuánto nos costó alejarnos de nuestros seres queridos, el simple hecho de perder un ser querido y no siempre tenemos pues perdemos un ser querido y es darle sepultura, acompañar a las personas en ese momento de dolor y en ese momento ni eso podíamos hacer. Fallecía el familiar y hay personas que no tuvieron contacto, no pudieron hacer nada, entonces no aprendimos como de esa situación. Entonces, sí, mantener como ese equilibrio entre las cosas para no excedernos, para no excedernos. Por eso es que son tan importantes los límites. Y Exactamente, estableciendo desde el principio los límites es que podemos desarrollar las situaciones de la mejor manera posible. Porque aun y cuando nosotros mencionamos hace un momento, existen limitantes, existen las normas y todo queda previamente establecido, muchas veces nosotros las pasamos por alto. exacto. Y nos Y excedemos. Y nos excedemos y es bastante, es todo un reto, como lo dije, es un desafío para el docente, para el formador. Al momento de sentarse o implementar una actividad, hay que ser muy astuto y tener una visión muy holística de todas las circunstancias, porque podemos vulnerar, podemos lesionar, podemos generar una situación que en ningún momento ha sido nuestra intención,
pero se ocasiona en el aula y tenemos que estar listos hasta para esos imprevistos, para estas Sí, situaciones que a veces uno dice, ¿cómo es posible que esta situación que yo la estaba manejando de la mejor manera se me convirtió en esto? ¿Y cómo hago para volver otra vez al inicio? Entonces, retomar exactamente. y No, y eso, en este sentido también digo eso, que la labor docente, o sea, nosotros somos de todo un poco y debemos estar siempre preparados. A veces, no que la planificación, listo, uno debe planificar, que yo planifico mi clase, yo aspiro que en esta clase tengo mis propósitos, estos propósitos los vamos a alcanzar, me proyecto, bueno, el contenido lo vamos a, tengo un contenido, lo voy a llevar de tal forma, voy a hablarle, y lo pienso, voy a hablarles de esto me sirve, pero llego al aula de clases y me encuentro con una situación totalmente inesperada y me toca replantear todo eso que había programado. Ya esa planeación prácticamente quedó a un lado y me tocó replantear todo. Entonces, siempre debemos estar preparados para todas esas situaciones. Y en cuanto a estas dimensiones humanas que usted nos habla, tenerlas muy en cuenta. A veces, como docentes, se nos olvida que estamos formando personas, que no es simplemente llevarles conocimiento, no es solo el exacto. conocimiento. Por eso la educación debe ser integral. Ujú. Mirar, formarlos para que sean buenos ciudadanos, para que ellos, como le dije ahorita, den todo lo bueno que tienen a nuestra sociedad y podamos mejorar. ¿Ya? Sí. En Y ese aunado a ello, Milano, pues quiero cerrar con esta parte que anoche estuve leyendo y también lo he conversado cuando he tenido la oportunidad de impartir clases, que es justamente la inteligencia emocional. Ya mm, nosotros sabemos que todas las personas tenemos distintos tipos de inteligencia. Antes, lamentablemente, y no por faltarle el respeto, no quiero pues generar esa situación aquí en nuestro compartir, pero anteriormente los docentes eran muy duros, eran muy sí, rígidos y era justamente por la formación que tuvieron en su oportunidad. Entonces se atrevían, con todo el respeto que se merecen ustedes, a decir, no, es que fulano de tal es bruto o no entiende, porque sí, así era como se referían. Entonces, exacto. no se iba más allá, como usted lo acaba de decir, a esa formación integral, a esa situación de cada uno de los participantes y se pasaba por alto que no todos percibimos la información de la De la misma misma manera. forma, así es. Entonces, todos tenemos nuestras habilidades, nuestras destrezas, nuestras actitudes, y ahora la UNESCO, aún y cuando yo ya he conversado bastante sobre esto en las clases, ya la UNESCO lo comentó, ya lo recomendó, y me permito leer. Esto fue algo que leí yo anoche. Las escuelas ya no pueden esperar más. La educación emocional es una urgencia, no una opción. Así es. Este 2025 marca un antes y un después. La UNESCO recomienda incorporar la educación emocional en todas las aulas de Hispanoamérica como parte fundamental del aprendizaje. No es una moda ni un complemento. Es la base para una educación que realmente transforme la vida de los estudiantes. Nosotros, como formadores, como docentes, como personas que tenemos la oportunidad y para mí el privilegio de brindar una información, de brindar un tema, un aporte a la sociedad, no nos formaron en nuestras carreras, en nuestras profesiones, no nos dieron esa oportunidad de conocer lo que es la educación emocional. A nosotros a veces se nos hace complicado manejar las emociones. Y puede que Sí, usted como docente procure, independientemente de todas sus situaciones personales, no hablemos de problemas, situaciones, porque pues todo se puede ir resolviendo paso a paso, pero se nos presentan estas situaciones personales y muchas veces, así no queramos hacerlo, llegamos a un salón de clase y trasladamos esa energía, esa situación personal a los muchachos, sí, entonces, así o es. a las personas que nos están escuchando. Entonces, son hechos que todos estamos expuestos a pasar, en donde uno llega y dice, ¿cómo manejo esta situación que me está agobiando personalmente? ¿Cómo me levanto yo ante un salón de clase a dar algo que va hasta en contra de lo que yo siento? Exactamente. Entonces, es una situación bastante compleja y me alegra mucho que estén recomendando lo que es la educación emocional, porque todos ameritamos contar con la educación emocional. Considero yo que si nosotros supiésemos manejar estas situaciones, se evitarían muchos inconvenientes, muchas diferencias. No tendríamos que llegar a extremos en donde las personas, por no hablar, como usted muy bien lo comentó, por no expresar lo que sienten, por no decir qué les gusta, qué no les gusta, o por pensar que la estoy desagradando, porque muchas veces suponemos y no preguntamos. Exacto.
Comienzan las desavenencias, comienzan problemas, discusiones. A veces usted analiza la situación y usted dice, por esa situación llegaron a este extremo. Es increíble que se haya llegado hasta esas instancias solo porque no se sentaron a escucharse, Así es, solo porque no así es. negociaron. Entonces, si nosotros ya a los niños, a las personas que les estamos brindando esta formación, no les damos esa información de manera integral y como muy bien lo mencionó usted, no vemos esa parte espiritual, el ámbito físico, la salud mental es imprescindible. Entonces, si Señor. nosotros no vemos eso, si no vamos más allá de levantarnos en un salón, tomar la asistencia y brindar un mensaje, realmente no estamos haciendo bien nuestro trabajo, que es un reto, que es un desafío, que es fuerte, es complejo, sí lo es, pero yo considero y siempre lo he dicho que cuando hacemos las cosas con pasión, con vocación y con amor, las situaciones fluyen y fluyen de una manera muy bonita. Claro que sí, y en la medida en que uno va poniendo, vamos poniendo de nuestra parte, las cosas se van solucionando, se van solucionando. A veces también nos pasa que yo soy el docente y yo estoy acá arriba y mis estudiantes están acá abajo. No, yo le digo, si hay jerarquías de pronto en cuanto al trato, al respeto, yo digo, acuérdense que yo soy su docente, porque a veces quieren como que entrar en confianza y tal, no, no, señor. Sí, Yo les doy confianza, ustedes pueden hablar, hablamos, yo bien, pero hay límites. Ahí están los límites. Pero ¿qué pasa? Yo soy un ser humano igual que ustedes. Ustedes se equivocan, yo también. claro. ¿Qué pasa? Que de pronto ustedes ven que yo me estoy equivocando. De profe, mira, de pronto, profe, no será tal cosa. El profe, mira, no me parece por esto, esto y esto. Me pasó también con una niña. Me equivoqué al escribir una palabra Ajá. y volteo y reviso. Anda, muchachos, disculpen, acá no es esto, esta. Y me dice una niña, yo me había dado cuenta, señor, pero me dio pena decirle. Ah, no, yo le pero no quise decirle. Yo le dije, ¿por qué no me dijiste? Es que me da pena. Yo le dije, pero ¿por qué te va a dar pena? Yo le dije a ustedes, yo soy un ser humano y me equivoco. Después que te me anda, profe, mira, a ver, te equivocaste acá. Y me dice, y tal palabra no lleva tilde. Claro que sí, mi amor, muchísimas gracias. Escribí la tilde y ya. Eso pasa, me equivoqué, puse una letra donde no era. De pronto dije algo con lo que ustedes no están de acuerdo. Coméntenme y miramos a ver si de pronto yo estoy equivocada con eso. Entonces, darles también esa confianza para que ellos sean capaces de expresarse. Sean capaces de Correctamente. expresarse. Y con Y base así en respeto, podemos ayudarles, podemos llegar hasta ellos, podemos ayudar, podemos conocer muchas cosas. sí, y con base en respeto todos nos podemos expresar. No es lo que Exacto. decimos, sino la forma como lo decimos. Exactamente, así es. Sí, Así es. señora. Bueno, Milagros, para mí ha sido un gusto compartir con su persona. Muchísimas gracias por estar en la clase, en el encuentro. Voy a estar a la orden en lo que es la plataforma. Eh, Considero que una de las actividades que recomiendo que hagamos es ver una película, pero igual voy a Ajá. consultar por la plataforma para ver si para ustedes es cómodo ese tipo de actividad, porque pues tampoco quiero ser rígida, es lo que estábamos Ujú. comentando. Sí, Si vamos claro. a estar desarrollando una serie de actividades para que ustedes tengan una calificación, la idea no es que yo venga a imponer acá, sino que ustedes también participen activamente en la forma en cómo van a ser evaluados. Claro que sí, profe. Para ¿Cómo mí ha no? sido un gusto No sé si de compartir. pronto también tiene en cuenta lo del WhatsApp, porque no Sí, sé si soy yo sola, eso me tiene inquieta. sí, claro que sí. Aunque yo Entonces, súper voy a chévere que esta consultar. clase fue casi que personalizada. Sí, sí, señora, voy a consultar con el instituto y cualquier detalle, pues estamos en contacto. De todas maneras, a mí ya me agregaron a un grupo de lo que es el posgrado. Ajá. Cualquier cosita, pues puedo comunicarme por allí también. Muchísimas Vale, listo, profe. Estamos ahí al pendiente entonces y yo revisaré en la plataforma para cuando ya usted, bueno, que a mí me llegue la notificación también de que hay algún gracias, pendiente. señora. Está muy bien. Muchísimas Bueno, gracias. Que tenga un feliz gracias a día. usted, que pase feliz fin de semana, que esté muy bien. Igualmente. Hasta luego.